¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que hoy hay una carrera de atletismo que pasa por enfrente de nuestra casa, entonces todas las calles están cerradas. No sabemos cómo salir con la moto. Y aquí nos dejaron un mapa que estoy estudiando para saber cómo salir. Hoy los queremos llevar con nosotros a un lugar interesante. Les queremos mostrar un ecosistema que no se puede ver en Europa. Se llama páramo. Si quieren saber qué es un páramo, acompáñennos. Buenos días. Para el tablazo es por acá derecho. De hecho, Gracias. y un poco de borrachos, de todos los amigos, digo. Pues con eso es que quiero Con empezar. esos que los quiere salir. Oiga, que el man quiere compartir con nosotros. El Tablazo es un cerro situado en Colombia sobre la cordillera de los Andes, muy cerca de Bogotá y muy cerca del pueblo llamado Subachoque. Su pico máximo es de 3.500 metros sobre el nivel del mar y su temperatura oscila entre 8 y 17 grados. Mi amor, ¿tú cuándo? ¿Cuándo así en bicicleta? Borrachos en bicicleta. Borrachos en bicicleta. Cuando me uno aquí al club de los borrachos. Que aquí se gradúan los ciclistas. El que sube aquí se gradúa como ciclista. La cumbre del cerro es un ecosistema de páramo. Este páramo se llama Páramo de Guerrero. ¿Y qué es un páramo? Un páramo es un ecosistema que se encuentra en las zonas tropicales lluviosas, por encima de 2.900 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde estamos? En el Tablazo. En el Tablazo. ¿Y por qué se le llamará así? No sé por qué se llama así. La mayoría de los páramos se encuentran en los Andes, y Colombia tiene más de la mitad de todos los páramos del mundo. El páramo de Guerrero, que se encuentra en el Tablazo, no es de los más grandes en Colombia, pero aquí podemos observar muy bien su vegetación y su Es la clima. vegetación de páramo. Ya es puro páramo. Sí. Vamos a ver más de cerca los frailejones. Aquí puro frailejón de páramo. Es radares de aeronáutica civil. Radares de aeronáutica civil son estos. Acá. A los aviones. Ajá. Pero se estrellaron contra el tablazo. ¿O qué? Contra el cerro, porque como no se nubla allá, ese lado de allá se nubla, entonces no sabían dónde quedaba la montaña. Ajá. Y se estrellaban ya. porque aquí estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. 3.500. Ya Sí, ese que 3.500. parece un balón Páramo de Guerrero. Aquí se es fabrica igual la moto. un radar meteorológico. Ese es Ah, un ese radar ese balón. meteorológico. Este es O meteorológico. sea, para el clima. Ok. Bueno, los radares de la aeronáutica civil, Ajá. básicamente el aeropuerto El Dorado de Bogotá, están acá porque han habido muchos accidentes, no muchos, han habido accidentes aeronáuticos, 7, que se han estrellado contra contra esta montaña porque se nubla totalmente, como ustedes pueden ver. Sí, está nublado. Hay mucha neblina, entonces no ven dónde está La montaña. la montaña. Lo que pasa es que por ese lado la montaña es así como una pared y vienen las nubes y se pegan en la pared, entonces no se ve nada. Los ciclistas ya subieron. Se están tomando fotos. Dígale, toma la foto. Yo que soy miedoso para los vacíos. Toma esto. Hola, Bocas. Hola. aquí se ve cómo sube la nube Ajá. Sí. y le pega la piedra y sube hasta acá. Da miedo. Da miedo, ¿cierto?
La caída es de más de 1 kilómetro hacia abajo. Ay, no. No se ve por el efecto de la niebla. Y la caída duele. Se toma una foto ahora. Bueno. Es que miren. ¡Auch! Esta cosa. No, es que da miedo. Vamos a ver la vegetación, que es muy de páramo. Los páramos son ecosistemas indispensables para la raza humana y numerosas especies del reino animal, pues regulan el flujo de agua que abastece a la población. A pesar de su importancia y función vital, se ciernen sobre ellos fuertes amenazas por la mano del hombre. Por tanto, debemos tener en cuenta que podemos vivir sin oro, carbón o cultivos industriales, pero jamás sin agua. Debemos protegerlos y conservarlos. Valle de Frailejones, 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuántos frailejones? ¡Wow! El frailejón es una planta que crece en los páramos de América del Sur, principalmente en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. El frailejón tiene una apariencia peculiar, con un tallo largo y grueso que se divide en numerosas ramas donde se desarrollan hojas peludas y gruesas que le dan una apariencia de esponja. Esta planta puede alcanzar alturas de hasta 3 metros y puede vivir más de 100 años. El Valle de los Frailejones. Y aquí hay muchos frailejones. Realmente son bellos, pelitos muy delgaditos con los que atrapan el La agua humedad. de las nubes. Atrapan la humedad de la neblina y esa humedad la llevan a la tierra. Y esa agua, el 80% del agua que se recoge en estos páramos viene de las nubes. Se lleva a la tierra y la tierra tiene conductos internos que crean después pequeños ríos y lagunas y todo el tema. Y todo viene de estas maticas. Es hermoso esto. El frailejón es una especie clave en los ecosistemas de páramo. Los frailejones absorben la humedad de la niebla y la conducen al suelo por medio de sus tallos, y así ayudan a regular el flujo de agua y a mantener la humedad en la región. Este allí sí tiene sus añitos. Este Sí. allí. Tiene como, vamos a ver cuánto, es que mide. Pero por allá 100 años yo diría. Sí, tiene como 1,5 metros. Casi, sí, tiene 1,5 metros. 150 años esto. Increíble. Son increíbles. ¿Otra vez? Sí, que vamos a medir cómo es de alto este frailejón. Oh, sí. Más alto que tú. Bueno, se dice que un frailejón crece 1 centímetro por año. Entonces, si tú tienes... 1,73. El frailejón tendría 173 años. Tus añitos, ¿no? Sí. Y allí está Jairo. Hola. Hay que reconocer que es un paisaje espectacular. Y allí está Susi. Y allí está Jairo. El suelo es muy blandito, se hunde bajo tus botas porque tiene muchísima agua.
Todo parece una alfombra muy suave. Esto es páramo. Páramo colombiano. A ver las matas que crecen aquí en los páramos. Aquí está. Las flores aquí en los páramos tienen a veces unos colores súper llamativos. Yo no sé por qué. Eso. ¿Será que hay abejas por acá? Yo qué sé. Esto más raro. ¿Qué es eso? La uva, La uva. ya se puede comer. ¿Qué se puede comer? ¿Esto rojo? Lo tocas, ya cuando es que ahorita no hay. De pronto hay una que otra, Pepita. Sí. Pero no, mire, ya, mi amor. Si quiere comerse una de esas, puede comer. ¿Esto? ¿Esto? Esa es la- ¿Quiere comerse una? Y Sí, hay una para ¿puedo? comer, mire, cómate. Con cuidado. Mm, porque hay no otra. la mata. Lo rica que es. Mm. Ya no le va a hacer daño. Ajá. Yo soy de aquí de la región. Sí. ¿Sí? Me parece que yo soy de Guacabosca, Mm. del municipio. Entonces vengo a mirar. Ahí aquí hay uno Y también. explicarle a la gente. ¿Sí? Sí, ¿me puedo comer? ¿Qué tal está? Deliciosa. Ajá. Ya no es dañosa. Hay mucho es la tal uva de aquí. Uva de páramo. De este páramo, el tal normal. Ay, páramo. Yo tuve una finca que es del municipio, que es aquí más allá, son 18 hectáreas. Y se va desde su... Papi, ¿quieres tinto? Sí. ¿Nos tomamos uno? Esto se llama cuajada. Sí. ¿Y el tinto está como? Ah, mire. Se llama popper. ¿Cómo? Popper. Popper. Tinto. El cafecito. El cafecito. En Colombia, al café negro se le dice tinto. ¿Qué es un bocadillo? Bueno, un bocadillo es un dulce que se hace de guayaba, se envuelve en hoja de plátano, Y es tiene así. azúcar, ¿Y esto por qué tienen dos colores? tiene dos colores porque hay dos tipos de bocadillo. Ah, sí. Corriendo, muchachos. A mis amigas les encantó. ¿Y yo tanto? Esa es la cuajada con el bocadillo. Es que cementerio indígena, usted está marcado todas las piedras. ¿Qué tal está? Está delicioso. Bajada fresca, Ñam. bajada todo, está bien. Mm. Es lo que tienen que aprovechar. Creo que es la cuajada más rica que me he comido. Popper. ¿Listo? A ver. Esa. Esto está arriba, yo. Jairo come poco. Ya me van a criticar porque me comí otro bocadillo. ¿Qué es? Echando chisme en el Valle de los Frailejones. Ponte el casco. Mucha neblina. Todavía hay vegetación de páramo, pero eso va a cambiar en un momento. Ajá. Ya va desapareciendo la vegetación de páramos. Todavía hay algo de esos arbustos que son de páramos, pero ya va cambiando. Allá es donde estábamos.
Yo amo Subachoque. Así se llama este pueblo. Esta es la iglesia de Subachoque. Yo amo al motel. Oh, y es que los cascos siempre hacen estorbo. Y mira el mesero tan Tan... buenísimo que tiene. Sí. Oh, ¿y esto? ¿Tampoco? ¿Te traigo uno más y uno más? Sí, yo quería uno y uno. Oh. Ok. Aquí en el parque de Subachoque. Bueno, esto es pan de yuca. Está hecho de De harina de yuca. de harina, yo creo que no de harina, sino de fécula de yuca. Ok. ¿Sí? Y esto es pan de bono y debería estar hecho de fécula de maíz. Oh, Sí, con bocadillo. Porque... bocadillo. Son unos panes muy típicos en Colombia Y muy ricos. y muy ricos. Sí. Entre más típico, más rico. Buen provecho. Gracias. ¿Te ayudo? No. Cuidado, viene un bus. Oh. Listo. ¿Puedes subir? Y después de este paseo corto nos devolvimos a Bogotá. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que hayan aprendido algo acerca de los páramos, acerca de los frailejones y también que hayan aprendido algunas palabras nuevas. Si les gustó este vlog, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en un siguiente video.